Pues a 10 días, ¿no? ¿Cuánto nos falta? 2 semanas. El martes 5 de noviembre. El primer martes... Al D-14, ¿cómo están las cosas? Bueno, pues las cosas es que parece que Donald Trump va a ganar. Yo me gustaría empezar con rodeos o con consideraciones, pero hemos visto las últimas encuestas, por primera vez Economist, en el índice agregado que hacen, Donald Trump tiene una ligera ventaja y el ímpetu. Es decir, su tendencia es creciente. Y si uno examina esa media docena de estados clave donde al final todo se decide por muy pequeños porcentajes de votos, bueno, pues vemos que es una posibilidad real. Yo creo que desde 2016 y antes Donald Trump nos ha enseñado a todos una gran lección política, y es que no se le puede subestimar. Y él puede ser un mentiroso compulsivo, pero se apalanca en problemas que son muy reales y muy dolorosos. Y él, las cosas que dice y hace nos pueden parecer perfectas barbaridades, pero hay gente que le parece que tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué grado de credibilidad le das a las encuestas? Porque en los últimos tiempos, quitando sitios como Alemania, Austria, Inglaterra fallaron como una escopeta de feria, sí. En Francia como una escopeta de feria, ahora hemos visto en Moldavia también. En Estados Unidos las últimas, ¿no crees que hay una sobrevaloración de Trump? No, yo siempre he pensado que el problema de Trump es que está subrepresentado en las encuestas y que tiene un voto oculto importante, y aunque él ha perdido la vergüenza, sus votantes todavía tienen un poco de vergüenza a la hora de reconocer que van a votar a Trump. Y volvemos un poco a 2016. Yo creo que y cualquiera que sigamos la política de Estados Unidos, en 2016, como ustedes recordarán, las probabilidades que otorgaba el New York Times a Hillary Clinton era del 75% de ganar. En nuestro periódico hicimos un friso y pues Carrascal, todos apostaban porque iba a ganar Hillary Clinton. Yo hice un poco de trampa y dije que el populismo, como el nacionalismo, nunca pierde realmente en política. Entonces, bueno, salvé un poco los muebles, pero creo que hasta ahora Donald Trump ha tenido ese problema de, digamos, que a veces cuesta declararse abiertamente partidario de alguien que es un delincuente convicto, un mentiroso compulsivo, un propagador de teorías conspirativas, alguien que atenta constantemente contra la democracia de Estados Unidos y que instigó un golpe de Estado el 6 de enero. En fin, a pesar de todo, pues... Los 6 estados clave, el foco últimamente parece que estaba en Georgia. Vamos a ver, los 6 estados clave, vamos a explicar un poquito el sistema electoral peculiar de Estados Unidos. Es un sistema indirecto, en el cual se utiliza algo que es muy confuso para los españoles, porque se llama Electoral College, colegio electoral, y nosotros pensamos que son las mesas de votación. No, el Electoral College es el sistema presidencial electoral para presidentes, es algo diseñado a finales del siglo XVIII en la Constitución de Estados Unidos, y que implica o que refleja esa desconfianza hacia el abuso y hacia la concentración y abuso de poder, y la desconfianza incluso del pueblo. Es irónico que las 3 primeras palabras de la Constitución son "we the people", nosotros el pueblo, pero los founders y framers con cautela. Entonces instauraron esta cámara, digamos, este colchón que es el colegio electoral, en el cual, y este es el secreto que explica muchas cosas, sobre todo la gran paradoja de que se puede ganar la Casa Blanca sin una mayoría del voto popular, en el cual
hay un premium, hay una ventaja para los estados con poca población. Y de hecho, en el acuerdo original, los estados del sur, con muchísimos esclavos, consiguieron que los esclavos, a efectos del censo, contabilizaran como 3/5 partes de un ciudadano. Por lo tanto, este apaño que hizo posible la Constitución de Estados Unidos, que es la composición del Congreso, es el que se aplica esencialmente al colegio electoral y es, digamos, esa ventaja a los estados con poca población la que hace perfectamente posible, como ya ha ocurrido 2 veces. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las 2 veces que ha ocurrido, con George W. Bush y Donald Trump, el mismo partido ha sido el beneficiado. En Estados Unidos hay 2 deportes favoritos, el béisbol y criticar el colegio electoral. El colegio electoral nos delimita que las 2 costas son demócratas y dan el bloque, pero queda el centro, ¿no? Y en el centro... El cromatismo es un poco engañoso en la política de Estados Unidos, porque el Partido Republicano es identificado con el color rojo y el Partido Demócrata es identificado con el color azul. Esto tiene que ver con la televisión, con muchos años de coberturas electorales. Es un poco contraintuitivo con respecto a la identificación de colores que tenemos por lo menos en Europa. Entonces, el mapa del colegio electoral es ese mapa en el que efectivamente las costas son de color azul, es decir, demócratas, y el corazón de Estados Unidos, o sea, muchísimos más estados que los costeros, son republicanos. Entonces quedan como 70 votos, que son los 6 estados. Entonces, los puntos de fricción, aquí hay un número mágico, que solamente hay que aprenderse este número. 270. Esta es la mayoría de votos electorales en el colegio electoral. ¿Cuáles son los estados que están en disputa? Pues esa media docena de estados que básicamente representan, digamos, el choque entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata en el oeste de Estados Unidos, lo que llaman el cinturón del sol, y los 2 más fundamentales son Arizona y Nevada. Y otro cinturón más hacia el norte, que es el cinturón del óxido, el Rust Belt, ¿no? Estados postindustriales. Están Wisconsin, están Michigan, y luego en el sur está Georgia y también Pensilvania. De todos estos que hemos mencionado, Pensilvania es como el premio gordo, es el que tiene mayor número de votos electorales. No, por supuesto, no es una casualidad que Donald Trump se presentara en un McDonald's el domingo en Pensilvania. Pensilvania y Georgia son parece ser donde está la mayor... Mira, yo estaba mirando los márgenes esta tarde antes de venir. Es que estamos hablando de márgenes del 0,6% en las encuestas. Del 0,6%. Es que estamos hablando de miles de votos. Es que estamos hablando de que un solo condado puede decidir quién va a ser el próximo presidente. Hay una particularidad para entender el sistema del Electoral College, y es que la inmensa mayoría de los estados otorgan los votos electorales con la fórmula del winner takes all. El ganador se lo lleva todo. Sí, porque hay 2 o 3 que hay reparto. Hay 2 irrelevantes, que son Nebraska y Maine. Como son muy pequeños, por mucho reparto proporcional que intenten hacer, tampoco tienen tanto que repartir, no son tan definitivos, aunque incluso ha habido intentos por cambiar eso en este ciclo electoral. Entonces, la mayoría otorgan todos los votos electorales. ¿Por qué es esto? Porque esto no está en la Constitución. El sistema electoral de Estados Unidos nos recuerda un elemento muy importante de Estados Unidos, que es el federalismo, la importancia de los estados como entidades políticas preexistentes al gobierno federal. Y las elecciones son organizadas, son responsabilidad, de los estados de la Unión.
Los políticos sabemos que pueden ser, pues eso, corruptos, vagos, ignorantes, que les gusta mucho la fruta, lo que sea. Pero si algo son buenos es a la hora de maximizar el poder. Y no es lo mismo decir, soy California, voy a dar 20 y tantos a Trump y 20 y tantos votos electorales a Kamala Harris, que decir, soy California, 56, 54 votos electorales a favor de Kamala Harris o quien sea. Y en ese esfuerzo de maximizar el poder, los estados no incorporan ningún criterio de proporcionalidad. Por lo tanto, de ahí también esa enorme contradicción. Mis alumnos ponen caras muy raras cuando les digo que es posible ganar la Casa Blanca legítimamente sin una mayoría. 7 millones de votos menos que el perdedor. Sin una mayoría en el voto popular. Oye, por centrarnos un poco en Kamala, a lo mejor ya el 6 de noviembre hay que olvidarse de Kamala. Exacto. ¿Cómo valoras la figura de una persona que no tiene apenas historia, ¿no? Vamos a ver. Ser candidato a presidente de Estados Unidos se puede llegar desde dentro de un partido o siendo un outsider. Y aquí tenemos en estas elecciones dos ejemplos muy claros, ¿no? Kamala es alguien de dentro del partido que empieza como fiscal del distrito, ni más ni menos que en San Francisco, que es el Circus Maximus de la política de California, y que consigue, digamos, ¿cómo decirlo? Tribunales por la mañana y el Ola por la tarde. Es decir, consigue construir digamos, unas conexiones sociales, una imagen, una reputación que le permiten algo que no es habitual en la fiscalía en Estados Unidos, saltar a la política. Y consigue convertirse primero en fiscal general de California y eventualmente en senadora demócrata en Washington por el estado de California. El problema de Kamala es que viene de California, y lo que está muy bien en el La La Land de California, pues claro, a la hora de ganar unas elecciones a nivel nacional, pues es un lastre. Y entonces lo que hemos visto, por una parte, la hazaña de sustituir a Biden. Los demócratas, ante la debacle del debate, el fiasco del debate en Atlanta, y ante la evidencia que ellos habían negado y que Biden estaba capacitado no solo para un segundo mandato, sino para una segunda campaña presidencial. Bueno, ante esa evidencia, los demócratas partían de una derrota segura con Biden al empate técnico. Y esa sucesión ha sido más o menos exitosa. En la convención de Chicago consiguieron que no se hablara de Gaza. En fin, han conseguido esa transición. En esa transición, Kamala Harris ha renegado de sus posiciones más californianas, vamos a decirlo. Y yo creo que para ella el momento más decisivo de la campaña ha sido cuando hizo un montaje con Oprah Winfrey y dijo que ella tenía una pistola en casa y que si alguien entraba le iba a disparar, para inmediatamente carcajearse, ¿no? ¿Esto qué representa? Pues representa esa transformación y representa algo muy ambicioso, ¿no? Porque tradicionalmente hemos visto, por lo menos desde Ronald Reagan, que los republicanos eran el partido de la libertad contra los impuestos, contra las regulaciones, contra la intervención de lo público en lo privado. Y como ahora Kamala, en esta mezcla de aborto y pistolas, pues intenta que el Partido Demócrata sea el partido de la libertad, ¿no? Pero claro, es la libertad con respecto al aborto, pero también con respecto a las pistolas. Es llamativo porque, por supuesto,
a pesar de la trascendencia de estas elecciones, que creo que a nadie se escapa, no hay un gran debate ideológico. Aquí no hay ambición, ¿no? Cuando oímos hablar a Kamala Harris, casi podemos oír los focus groups. O sea, no hay nada arriesgado, no hay nada de liderazgo, de decir, oye, hay que ir allí, ¿no? Es un gradualismo muy testado con la opinión pública, en fin, es Biden más un poquito más, ¿no? Eso es lo que creo que puedo deciros de Kamala. Y un presidente es un Trump aprendido, ¿no? Porque la primera presidencia andaba como un pulpo en un garaje, le quitaban los papeles de la mesa. Correcto, eso nos lo contó Bob Woodward, que los ayudantes a veces se le iba tanto la olla y tenía papeles o ideas que hacían un poco en el despacho Oval, pues el cangrejito con las cosas más, eso, pues que distraer un poco, quitarle hierro al asunto. Y había adultos en la sala. Sí, que intentaban. Ahora es un Trump aprendido, ¿no? Sí, el problema del primer mandato de Trump es que él fue más populista de palabra que de obra. Sí. Él estaba más en los tweets, en las mentiras, en eventualmente cuestionar, no, desde un primer momento cuestionar a la democracia de Estados Unidos, porque él no ganó el voto popular, y también desde el 2016 insistió en que le habían robado el voto popular, hasta terminar en la gran mentira del 6 de enero. Del 6 de enero. Trump, en su primer mandato, el Washington Post hizo un proyecto de verificación, de contabilizar sus mentiras, no sus opiniones. La política es algo muy complejo y todos tenemos nuestro punto de vista. Estamos hablando de embustes, y cuando acabó su mandato terminaron con más de 30.000 mentiras, ¿no? Empezó un poco tímidamente, y conforme llegó el proceso electoral, y por supuesto Twitter... Que tiene mérito, porque... Hombre, 30 embustes al día, hay que realmente vivir una realidad paralela y ayudar a construir una realidad paralela, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Trump que viene, o que puede venir, es un Trump que viene con ganas de venganza, que viene rodeado con gente que le puede ayudar a llevar a cabo esa transformación. Es un Trump que viene con esta ambición de reformar la arquitectura institucional de los Estados Unidos y maximizar el poder de la presidencia. Estas tonterías que él dice, que voy a ser autócrata por un día, o que le gustaría y tal. En fin, eso tiene una connotación. Y es un Trump que viene con guión. Él, como buena estrella de un reality show durante más de 12 temporadas en la cadena NBC, los reality shows, él de hecho salvó su reality show porque hubo una huelga de guionistas en Hollywood, y los realities no son tan dependientes de los guionistas. Entonces él fue un gran improvisador, pero ahora viene con guión, y el guión es el famoso proyecto 2025 realizado por la Heritage Foundation. Es tan aberrante el guión que el propio Trump se ha visto forzado a decir que él no tiene nada que ver con el proyecto 2025 de la Heritage Foundation, y ha tenido que renegar públicamente porque realmente fiasco. Pero realmente él ya tiene sus propias ideas. Vamos a hacer millones de deportaciones en masa, vamos a acabar las guerras. Esta idea muy inquietante, porque para acabar guerras hay que dar cheques en blanco, ¿no? Entonces, bueno, esta visión de Trump que ya conocemos, mucha gente, yo creo que hace un poco de trampa y dice, no, es que Trump es impredecible. Eso forma parte de su narrativa. Él nos quiere hacer creer que
I am so genius, nobody can figure out me, ¿no? Soy tan genial que nadie puede anticiparse a lo que voy a hacer. Desgraciadamente, yo creo que sabemos ya demasiado, hasta demasiado de Donald Trump, ¿no? Y de cómo va a ser su segundo mandato. Él tiene esta visión, por ejemplo, en una dimensión internacional, de una visión transaccional de las relaciones internacionales, en las cuales es todo intereses y cero valores. Es una visión de juego de suma cero frente al comercio internacional. Es una visión de que la OTAN, por ejemplo, es como Los Sopranos, que tú pagas a cambio de protección. Esta visión muy... Y por supuesto, un arrobamiento con dictadores y autócratas muy, muy inquietante, ¿no? Aquí no va a haber muchas sorpresas en ese sentido, ¿no? Y en caso de duda, Trump siempre hará lo contrario que los demócratas o seguirá cuestionando la democracia de Estados Unidos y esto lo estamos viendo continuamente cuando todavía insiste en que ganó en 2020, no reconocer los resultados y lo que es más peligroso, por supuesto, que si no gana el próximo 5 de noviembre es porque le han vuelto a robar las elecciones, ¿no? ¿Qué equipo lleva? Porque no se ha visualizado por debajo el secretario de Estado, Tesoro. Lo único que se ha visualizado realmente es Elon Musk. No sé si es muy tranquilizador, ¿no? O sea, que alguien que depende de muchas agencias y ministerios de la burocracia de Estados Unidos para muchos de sus negocios va a estar a cargo de reformar todas esas agencias y todas esas burocracias, ¿no? Lo cual, pues, en fin, es como el zorro cuidando del gallinero. Es un poco, ¿no? Hay quien lo compararía cuando Roosevelt crea la Security and Exchange Commission para regular el mercado bursátil. Puso a uno de los mayores ladrones que se conocían, que era el padre de los Kennedy, como chairman de la Security and Exchange Commission. No fue mal, ¿no? Porque hay un ladrón al frente de la policía. En fin, este es el único nombre. El otro nombre que conocemos es el vicepresidente Vance. El vicepresidente se supone que era una baza, o el candidato a vicepresidente, Vance, J.D. Vance, era una baza para esto que se llama institucionalizar el trumpismo. O sea, pasar de algo visceral, esto presumir de que no tengo ni idea de cómo funciona el gobierno y esto es un mérito, ¿no? Sobre no tengo ni idea de cómo funciona el gobierno, para mí hay una anécdota que me divierte mucho. En los primeros días de la administración Trump, la tradición diplomática de Estados Unidos es que uno de los primeros que visitan al presidente en la Casa Blanca sea el primer ministro del Reino Unido. En este caso fue Theresa May, ¿no? Entonces hicieron el schedule de la visita y alguien escribió mal el nombre de Theresa May, sin H intercalada. Con la casualidad que Theresa May es una actriz porno en el Reino Unido. Con lo cual, si tú pones Theresa May sin H o no sabes que Theresa May es con H intercalada, pues todo el schedule cobró una dimensión un tanto, eso de special relationship and working lunch, en fin, quedó todo un poquito raro, ¿no? Al final hace falta gente que sepa que Teresa es con H intercalada, hace falta gente que sepa cómo funciona el gobierno o que sea capaz de leerse todo un memorándum o, en fin, que tenga, digamos, nociones sobre los antecedentes. O sea, que no todo sea un arrebato y que sea capaz, pues eso, esto que se dice ahora de mucho, incluso en España, la gestión, ¿no? O por lo menos el liderazgo político mínimamente constructivo. Y este es el hueco que se supone que Vance, pues, ¿no? Yo me encargo de los tweets y tú te encargas de las órdenes ejecutivas, ¿no? Y vamos a hacer que esto, pues, funcione y que yo, que tengo una limitación constitucional de 2 mandatos, pues el trumpismo
continúe, no se agote. Por cierto, no sé si han visto la película Civil War, Guerra Civil, ¿no? La película no nos explican qué es lo que ha pasado, no se sabe por qué ha llegado Estados Unidos a una guerra civil, pero sí sabemos que el ocupante de la Casa Blanca está en su 3er mandato, ¿no? Entonces, bueno, de momento solo son 2. Pero bueno, todo puede cambiar. Bueno, por eso la película fue tan comentada en su momento. Son 2 mandatos y era un poco... Pero ¿qué es lo que ha pasado con Vance? Que es tan, digamos, tan raro, weird, tan freaky, que al final ha sido más un lastre que un beneficio para Trump, ¿no? Él empezó con ese comentario tan poco desafortunado sobre las single ladies with cats, ¿no? Las solteras con gatos. ¿Cuál es el problema de este comentario? El comentario implica que las mujeres tienen que tener hijos. O sea, para eso están en este mundo y como que si no tienen hijos, como es el caso de Kamala Harris, pues no... Pues como que son ciudadanos... No sé, es que es todo tan repugnante, realmente es todo tan raro. Y esto... los demócratas lo han aprovechado muy bien. Nosotros tenemos ya normalizado a Donald Trump, pero Donald Trump es una tremenda fricada. El pelo amarillo, la carita naranja, el corbatón rojo, la mujer Melania, los sitios donde vive. Todo es friki, ¿no? Melania de Eslovenia, of course. Todo es muy friki. Todo es una parodia exagerada, las cosas que hablan, dicen, ¿no? Que no digo que, ya hemos empezado hablando de las encuestas, no digo que en ciertas partes o para ciertos votantes sea todo perfecto, lógico, adelante, muy bien, ¿no? Pero él es una fricada. Y entonces Waltz, que es el número 2 de Kamala, pues se ganó el puesto de número 2 acuñando esta idea de los weird, estos raritos, ¿no? Y ese éxito de etiquetar el trumpismo como el colmo de lo freaky, como un freak show, ha explicado también un poco cómo Waltz ha sido un beneficio para Kamala Harris, pero Vance tiene años y años de dar entrevistas en podcasts y decir perlas de estas, de las single ladies with cats. Y luego él se ha demostrado, ¿cómo decir? Muy en la línea de Trump de que un buen o que el fin justifica los medios, ¿no? Él es senador por Ohio y en Ohio está la ciudad ahora más política, electoralmente más famosa, no el Springfield de los Simpsons, sino el Springfield de Ohio, ¿no? Springfield de Ohio es la típica ilustración de cómo una ciudad así postindustrial, rural, pues gracias a la inmigración renace. Y Springfield ha recibido unos 20.000 inmigrantes legales haitianos, que no han robado el puesto de trabajo a nadie porque se han puesto a trabajar en logística, en Amazon, no puestos de trabajo, digamos, muy apreciados por los ciudadanos de Estados Unidos. Y el pueblo pues ha resucitado. Pero como no hay desgracia que no pueda ser utilizada políticamente, hace un tiempo hubo un desgraciado accidente de una furgoneta que se estampó contra un autobús escolar en el que falleció un niño. ¿Y quién conducía la furgoneta? Uno de estos inmigrantes haitianos, ¿no? Por supuesto, en la derecha de Estados Unidos lo de Haití ya lleva carrera. Los haitianos son negros, muy negros. Y ya Pat Robertson, el televangelista, decía que es que Haití habían hecho un pacto con el diablo, demasiado vudú, y que un poco se merecían lo que tenían, ¿no?
Y entonces, claro, llegamos al debate entre Kamala Harris y Donald Trump, y entonces estos inmigrantes que se comen a los gatos, a los perros, y ese otro momento glorioso de esta campaña. Por supuesto, no hay récord de estas... no sé si Trump en el McDonald's sirvió perro y gato, pero desde luego los haitianos no se estaban comiendo esto. Y Vance salió en la CNN diciendo, bueno, es que nosotros tenemos que generar estos contenidos para llamar la atención de la opinión pública sobre, y luego esta concepción también, de que nos están invadiendo, ¿no? Que esto es un apocalipsis zombie en la frontera sin control y que estamos... es un mensaje muy populista y que Trump viene utilizando desde 2016. Entonces, alguien que se supone que manejaba bibliografía, que era capaz de leerse un memorándum entero, que no le iban a despistar los papeles, bueno, pues ha demostrado que, en fin, es un... flojito. Una mezcla muy rara de conservadurismo cristiano, el bien común, el populismo económico, o sea, es esta idea de y que ha quedado reflejado en un año donde, por cierto, el papel de las mujeres y sus derechos es central en la dinámica electoral. Pongámonos en el supuesto de lo yo que llamaría el síndrome Moldavia, que al final gana Kamala por 2. ¿Y qué pasa? ¿Por 2 votos electorales? Sí. Por 2 o por 4, no sé bueno. si es posible por 2 bueno. por la aritmética, pero... Yo creo que todo el mundo se anticipa que si ese es el resultado, habrá una disputa muy intensa y que Trump, que ya tiene el procedimiento, pues impugnará, forzará recuentos, forzará en el Congreso. Porque al final de este proceso sí son los estados, pero al final se tiene que formalizar. Es en el asalto al Capitolio es lo que estaba haciendo el Congreso de Estados Unidos, formalizar los resultados de las elecciones. Y aquí es donde pues ya están los ejércitos de abogados, donde hay una estrategia, donde su renovada gran mentira, si no gano es porque me han robado las elecciones, pues está funcionando, ¿no? Él desde 2016 lleva desacreditando a la política de Estados Unidos. Es muy llamativo. En el McDonald's él sirvió hamburguesas, patatas fritas y generosas dosis de dudas sobre la validez o la limpieza de estas elecciones. Es fascinante cómo él está intentando reescribir el asalto al Capitolio, ¿no? El asalto al Capitolio, no sé lo que ustedes opinarán, pero es un golpe de Estado fallido. Es un intento de revertir el resultado de las elecciones y es un crimen muy grave en términos políticos porque es, digamos, evadir la rendición de cuentas a través de unas elecciones. Un principio fundamental en una democracia. Entonces, él ahora lo que está diciendo, y realmente es a mí me cuesta incluso asumirlo. Él está diciendo, hoy he escrito la columna, que fue un día de amor. Esto lo dijo en un town hall meeting con hispanos en Miami, que el asalto al Capitolio fue un día de amor. Por supuesto no hay ocasión que no sea buena para propagar una teoría conspirativa, que todo fue un montaje del gobierno federal, del Estado profundo, de todo este entramado que le persigue, que le intenta matar, que le intenta meter en la cárcel y que intenta evitar que él salve a Estados Unidos como Dios le salvó a él en un atentado. Si pierde las elecciones, nos olvidaríamos de él.
¿Por cuánto tendría que perderlas? Si es por poco, no nos vamos a olvidar, ¿eh? Ya en las anteriores elecciones, que hubo una ventaja de 7 millones de votos en la victoria de Joe Biden, estuvimos una semana larga esperando el resultado, ¿de acuerdo? Y él llamando a Georgia y diciendo, oye, ¿me puedes encontrar 11.000 votos? Que es una... en fin, no... Aquí, aquí el problema subyacente es un problema fundamental, es el deterioro de las democracias, ¿no? Y una parte importante del deterioro de la democracia es Estados Unidos es un ejemplo paradigmático. Vemos crisis en los partidos políticos. El Partido Republicano ha dejado de funcionar, ha dejado de existir, ahora es MAGA. No hay... Si uno sigue la suerte de lo que ocurrió a los poquitos republicanos que intentaron funcionar como disidentes o colorear dentro de las líneas, pues han sido eliminados del partido. A mí me encanta porque ha puesto a su nuera como codirectora del Comité Nacional Republicano. Una chica rubia que estará bien, pero bueno, en fin. Este es el Comité Nacional Republicano, lo presidió George Bush padre y le tuvo que ir a decir a Nixon, oye, ya está bien, vete. Esto es lo que es el chairman del Comité Nacional Republicano, y ahora él pone a su nuera de presidenta. O sea, esta es una parte del deterioro. Parte de ese deterioro es, por supuesto, el asalto al Estado de Derecho, la quiebra del principio de igualdad ante la ley y políticos impunes. Que al margen de la elección presidencial tenemos también la elección al Congreso y al Senado. Exacto. Y ahí nadie está hablando de ese tema, vamos, nadie, en los periódicos habituales, pero es tan importante como la presidencia. Sí, el ciclo electoral los ciclos electorales en Estados Unidos, cada 2 años hay elecciones al Congreso y cada 4 años hay elecciones a la presidencia. Las llamadas midterm, las elecciones de medio mandato, recaban menos atención, menos participación, pero son un indicador también de la valoración o la capacidad o el desgaste o la capacidad de arrastre de la presidencia. El 5 de noviembre se renueva toda la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Los mandatos en las dos cámaras son diferentes. En la Cámara de Representantes los mandatos son de 2 años y en el Senado de los Estados Unidos son 6 años. ¿Por qué? Bueno, esto es una idea muy recurrente en la historia de Estados Unidos, en el sentido de que el Senado tengan tiempo. 6 años es una eternidad en términos políticos, que el Senado pueda, digamos, los senadores puedan ser estadistas. Al no estar pendientes inmediatamente de tener que pedir el voto, pueden permitirse el lujo de adoptar posiciones no necesariamente populares. La idea de vamos a enfriar los calentones del pueblo, no solamente con el colegio electoral, sino también con el Senado, que originalmente no era elegido por voto popular, sino que era elegido, un poco como en Francia, por las legislaturas estatales, ¿no? La Cámara de Representantes es completamente diferente. La Cámara de Representantes, la misión fundamental o la clave de la Cámara de Representantes es que toda medida presupuestaria tiene que originarse en la Cámara de Representantes. Y recordemos que este es un país fundado bajo el eslogan de no taxation without representation. Es un país obsesionado con los impuestos. Pero no es los impuestos. Los impuestos es un trasunto, un símbolo del papel de lo público del gobierno, ¿no? Este es un país que nace sin garantías. En la Declaración de Independencia se habla de derechos inalienables como la vida, la libertad y la felicidad y la búsqueda de la felicidad. Es decir, no hay garantías, no hay paguitas,
no hay welfare state, no hay sistema de sanidad público, no hay, digamos, un deseo de tener un Estado maximalista, sino más bien minimalista. Y esto es desde el principio. Entonces, la Cámara de Representantes, ¿por qué tienen 2 años? Porque si te van a meter la mano en el bolsillo a los contribuyentes, mejor tenerlos muy cerquita de los votantes, muy expuestos. Y entonces lo que vemos es, efectivamente, en noviembre se renueva toda la Cámara. La forma de sincronizar estos 2 relojes, 2 años, 6 años, es que el Senado se renueva por tercios. ¿Qué es lo que apunta? Pues estamos un poco en lo mismo. Es que, claro, hablamos de polarización extrema. Pues es que la polarización extrema al final es 50-50, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es la situación del Senado? Kamala Harris, como vicepresidenta de Estados Unidos, también es presidenta. El Senado tiene 2 presidentes. El presidente pro tempore, que es, digamos, el miembro más veterano de la mayoría, y tiene un presidente ex oficio, que es el vicepresidente de Estados Unidos, que solamente puede hacer 2 cosas: puede presidir sobre las sesiones y puede votar únicamente en caso de empate. Kamala Harris creo que ha ganado un premio por el mayor número de empates, porque el Senado de Estados Unidos es 50-50. Entonces, muchas veces se pregunta, ¿qué ha hecho Kamala Harris en estos 4 años? Bueno, dar victorias. Dar victorias en el Senado. ¿Y cuáles son las previsiones? Pues las previsiones es que estamos otra vez... hay politólogos que hablan de la política de Estados Unidos en la era de las minorías tímidas, de las minorías inseguras, pues, o de las mayorías tímidas, de las mayorías inseguras. Pues ese es el problema, que ya no hay landslides, que Donald Trump nos ha demostrado que no hace falta apelar al 70% del electorado, que no hace falta construir grandes consensos, que con la base movilizada al máximo se puede ganar la Casa Blanca en este sistema donde no necesariamente una mayoría del voto popular se traduce en una mayoría en el voto electoral. Pedro, en este sentido, con la perspectiva actual, ¿cómo juzgas los 2 mandatos de Obama? ¿Con decepción? Porque Obama podía haber cambiado, debía haber cambiado, pero no. Bueno, esto para mí me recuerda a la pregunta esta de Vargas Llosa: ¿cuándo se jodió el Perú, no? Sí. Es una pregunta clave. ¿Cuándo se jodió Estados Unidos, no? Creo que es lo que me quieres preguntar en el fondo, ¿no? Yo creo que hay 2 landmarks, 2 momentos clave. Una es la crisis del 2006, la crisis financiera. ¿A quién se rescata y a quién no? Eso es a medias entre Bush y Obama. Como el too big to fail, como hay grandísimos instituciones financieras que se han comportado como cajas de ahorro y españolas, y en fin, al final la factura la ha tenido que pagar el Tesoro, que lo recuperó. Ahí empezó el Tea Party. El Tea Party original es en esos tiempos de rebelión contra la corona inglesa en las colonias. La corona inglesa le impone impuestos, controles al comercio, y hay un momento en que estos revolucionarios se disfrazan de nativos americanos y en el puerto de Boston arrojan cargamentos de té. ¿Por qué? Porque el té era el que le obligaba la corona a consumir, porque lo cultivaba en sus colonias, en Norteamérica. Y ahí se produce ese Tea Party, ¿no? Esa idea de por qué hay que rescatar, y si tú te has metido en una hipoteca que no puedes pagar, ¿por qué tenemos que, no?
O si los alquileres, para entendernos, si los alquileres son muy caros, ¿por qué tenemos que subvencionarte los alquileres? Esos planteamientos que llegan en momentos de crisis. En esa crisis, esa polarización se produjo también en Europa. En España la polarización en buena medida viene del 2006, desde 2010, 2008. Y antes que ese momento, yo creo que también otra coyuntura que fue definitiva o que tuvo mucho impacto en Estados Unidos, a mi juicio, es el 11S. Y sobre todo la respuesta al 11S. La guerra de Irak. La idea de que vamos a luchar por todo lo que amamos y contra todo lo que odiamos. La idea de que nos vamos a embarcar en guerras en las cuales no hay métrica de éxito o de no éxito. Y es primero Afganistán, más o menos justificado, pero luego ya Irak con la invención de las armas de destrucción masiva, ¿no? Y esta idea de que nos podemos gastar todo lo que no tenemos y más en guerras, en forever wars, ¿no? Yo creo que todo esto es lo que abre las puertas a Donald Trump. Donald Trump hizo todo lo posible por desacreditar a Obama. Él cuestionó que toda esta teoría conspirativa de que Obama no había nacido en Estados Unidos. Como saben, la Constitución exige a los presidentes 3 requisitos. Uno, ser mayores de 35 años. Mis alumnos piensan que 35 años está bien, pero cuando se impone este requisito, la esperanza de vida en las colonias era menor de los 40 años, con lo cual claramente hay un bias a favor de la senectud desde el principio. Otro requisito es un requisito. Estos son las incertidumbres, digamos, o los complejos de una joven república que había hecho una guerra por conseguir su independencia y no quería que, digamos, su identidad nacional se la robaran eventualmente. Hay un requisito de residencia de 14 años en Estados Unidos, aunque no tienen que ser continuados, y lo de natural born citizen. Nacido frente a naturalizado, ¿no? Entonces, Trump con Obama, claro, esparció la idea. Obama es el único presidente que yo haya visto o que yo sepa que ha tenido que publicar su certificado de nacimiento del hospital de Honolulu donde él nació, ¿no? Qué casualidad que el primer presidente negro de Estados Unidos se le cuestione si puede ser o no ser presidente por esa razón. En fin, todas estas circunstancias, digamos que Estados Unidos, el deterioro de la clase media, el precio para la clase trabajadora de la globalización, la crisis financiera y esto. Yo creo que todo esto ha creado, digamos, ese escenario donde Trump pues puede presumir de que él nunca ha empezado una guerra, aunque es muy responsable de otras guerras, a mi juicio, pero es que él habla por los descamisados, que él, en fin, una de las iniciativas políticas, él empezó diciendo que no. En este populismo económico de esta campaña empezó diciendo no tax for tips, no impuestos a las propinas. En Estados Unidos hay muchos millones, 6 millones de personas por lo menos que trabajan en la hostelería y esto no era, esto es clarísimamente, y si tú, claro, te estás jugando la presidencia en Las Vegas, ¿no? En Nevada, pues... Pero bueno, esto fue primero, yo creo que ya va por media docena de recortes de impuestos, los cálculos sobre el impacto en la deuda de Estados Unidos, porque es no tax for pension, social security, o sea, ya, no sé,
Supongo que mañana habrá un recorte de impuestos para Foro de Foros. Es que realmente cada día es una ocurrencia. Hoy, ¿qué impuestos vamos a recortar hoy? ¿No? Es una cosa realmente, frente al gradualismo, la irresponsabilidad. Pero el desempeño de la economía americana comparado con Europa es brillante. Sí. Es decir, sobre tasa 100 en el año 2000, ellos están en el 140 y nosotros en el 90. Pero volvemos a lo extremadamente costoso que es ser clase media en Estados Unidos. El libro de Piketty, el de Capital en el siglo XXI, que ponía un poco el dedo en la llaga en esta cuestión de la desigualdad, hubo una edición de domingo del New York Times en el que el libro de Piketty salía en media docena de artículos, referencias. Aquello fue como muy simbólico del retroceso de la clase media en Estados Unidos. Un país que no tiene seguro, un sistema de sanidad público, es un país donde si tú no tienes un buen seguro privado, y ya sabemos cómo son los seguros privados, pues si tú tienes una enfermedad catastrófica, puede representar la ruina. Un país con unos costes sanitarios absolutamente desorbitados y un país que al mismo tiempo tiene los mejores hospitales, los mejores médicos, los mejores laboratorios farmacéuticos del mundo, pues tiene 40 millones de gente que un poco... No tiene acceso. ¿No? Claro, los hospitales no te pueden dejar morirte como un perro en la calle, pero la peor forma de acceder a un sistema sanitario es por el emergency room, por las urgencias. En vez de tener un médico de cabecera que te pueda hacer un control más o menos cuando ya no hay nada que hacer, y entonces esa medicina preventiva para evitar las querellas es un problema muy importante. Pero si nosotros observamos, por ejemplo, la universidad, que es el gran ascensor social, estaba pensando en España, sí, la universidad abusada muchas veces como ascensor social. En Estados Unidos hay un grandísimo problema que es la burbuja de los créditos universitarios. Los precios de las universidades americanas son, yo lo sé muy bien porque mi hijo en mayo pasado se graduó en el LLM en el máster de Derecho de la Universidad de Columbia y bueno, no se pueden ni imaginar los precios de los que estamos hablando. Es un hijo único, en fin, es lo único que se va a llevar. Casi nos ha arruinado. Pero bueno, ¿no? Yo cuando digo los precios a los alumnos se quedan... Pero les digo, no os preocupéis que alguno de vosotros lo va a conseguir también. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Deudan. No sé cuántos billones es la deuda de los... Entonces, y siempre pongo el ejemplo de Obama. Cuando Obama pudo terminar de pagar los créditos universitarios que había solicitado, él fue a Columbia y fue a Law School, a la Escuela de Derecho de Harvard. Cuando era senador de los Estados Unidos y ya había publicado el bestseller de Los recuerdos de su padre. Sí. O sea, que un chico o una chica termina con un pufo de $200,000 y no ha empezado su vida laboral. Y esto es un problema. Hubo un gran escándalo. Biden no había hecho una amortización. Y también, pero las cortes le dicen, los tribunales le dicen que no y tal, y es un tira y afloja, pero es un problema gigantesco, ¿no? Hubo un escándalo, no sé si se acordarán, a través de los programas deportivos de las universidades, y claro, como había actrices vinculadas, aquí se dio como que era un cotilleo de prensa de corazón, pero no, es gravísimo en Estados Unidos que en mitad de esta burbuja, de estos precios intolerables, encima gente abusara del sistema, colocando a sus nepo babies en universidades de élite de esta forma, ¿no?
y gente que terminó en la cárcel muy justamente. Sí, sí. Entonces, si uno ve eso, si uno ve la sanidad, si uno ve la inflación, la cesta de la compra, ¿no? Todos estos sitios donde hay más fentanilo que tofu orgánico, pues uno puede entender que pasen cosas, claro que sí, y que Trump pues les parezca a suficiente gente como para ganar unas elecciones presidenciales, le parezca algo parecido a una solución. Esto no quiere decir que Trump, no quiere decir que la política muchos votantes participen de este ajuste, entiendan la política como un ajuste de cuentas y no hagan cuentas con su voto. Es decir, si tú eres un redneck o alguien de clase trabajadora por ahí, por Apalasia o por donde sea, realmente Trump es un desastre para tus intereses, si lo piensas un poco. Si él quiere desmantelar la reforma sanitaria de Obama, que intentaba un poco poner coto a todo este desastre, tú vas a salir perjudicado. Si tú empiezas una guerra comercial con China a todo lo que da y por tu economía al único sitio donde puedes ir a comprar es a Walmart, donde el 90% está made in China, estás en el fondo. Y si tú, tu único consuelo en la vida es las 6 latas de cerveza y Trump empieza a poner aranceles al aluminio de las latas, pues también, o sea, lo mires por donde lo mires, a lo mejor, si esta gente, aparte del agravio y aparte de esa motivación de se van a enterar, no me prestan atención a mis problemas muy reales, y claro que sí nos hemos enterado, por supuesto. Esa es un poco, tú sabes muchísimo más de economía, puedes comentar, pero a mí me parece importante, ¿no? Y este guiño, claro, ¿cuál es el problema de los recortes de impuestos de Trump? Porque los recortes de impuestos del primer mandato ahora van a periclitar, tienen fecha de caducidad, pues que no son progresivos. Entonces, los que más tienen, por supuesto, son los que se benefician inmensamente acentúan la desigualdad y, por tanto, el agravio. Entonces, esta idea del sueño americano, de gente que con solo un diploma de high school conseguía un buen trabajo y podía adquirir una vivienda y podía mandar a los chicos a estudiar o ayudarles y ahorrar un poco para la jubilación, ¿no? Esta idea, pues hay mucha gente que piensa que el sueño americano no está bien muerto y enterrado, ¿no? En Detroit, entre otros sitios, pues y cuando vemos pues eso, estos David Brooks es un columnista del New York Times, muy bueno, porque él es un poco conservador, ¿no? Entonces él dice que es como ser el rabino jefe en la Meca, ¿no? En el New York Times ser conservador no es lo más usual, ¿no? Y definía la América profunda, por lo que te costaba gastarte más de $20 en comer, ¿no? ¿Cuántos kilómetros tenías que conducir para llegar a un sitio en donde un lunch te costase más de $20? El pobre David Brooks el otro día descubrí que había ido al aeropuerto de Newark, le habían dado una mierda de hamburguesa y sacó la fotografía y había tenido que pagar por la hamburguesa y la bebida $70, ¿sabes? Tú fíjate, hablamos de el impacto de la inflación, ¿no? El impuesto a los pobres. Pues si David Brooks hace un post en redes sociales, saca una foto de la hamburguesa poco apetecible y los $70 que le dan frente a esa América que había que conducir horas o unos cuantos cientos de millas para llegar a gastarte $20, bueno, pues... Oye, intervenir cuando queráis, ¿eh? Pedro sabe mucho de la América profunda y la menos profunda. El ejército no pinta nada. Bueno, Donald Trump
Es verdad, la tradición de Estados Unidos es de una ejemplar, digamos, subordinación de los militares al poder civil. Esto no quiere decir que líderes militares como Eisenhower, como Ulysses Grant, como otros tantos, hayan llegado a la presidencia de Estados Unidos. El momento más tonto en este sentido fue MacArthur con Truman. MacArthur se volvió literalmente loco y Truman, a pesar de que era el general más popular de los Estados Unidos, no le tembló la mano ni en decidir el uso de la bomba atómica ni en cesar a MacArthur, a pesar de que podría haberse convertido en un fabuloso rival político del lado de los republicanos. A partir de ahí, lo que vemos con los militares es que Trump, en este caos que le caracteriza, hubo un momento en que la Casa Blanca empezó a rodearse de generales, ¿no? Pero, claro, los generales sí tienen una idea de disciplina, pero también tienen una idea del orden y de cómo organizar las cosas y tienen un sentido del honor también. Cuando en lo que ocurrió en Charlottesville, en Virginia, sí, hubo unas manifestaciones muy fascistas. O sea, cuando tú sales con antorchas, en fin, mal, ¿no? Aunque sean de Tiki Bar, de Hawái, pero si tú haces desfiles de antorchas, ¿no? Entonces hubo una confrontación y hubo también gente que se oponía a estos supremacistas. Y Trump tuvo la feliz frase, o infeliz frase, de decir que en ambos lados había gente buena, ¿no? Y ya, pues algunos de los militares que tenía en la Casa Blanca le dice, oye, mira, sí, es como que Roosevelt hubiera dicho que en el desembarco de Normandía había gente muy baja en ambos lados, ¿no? Vamos a ver si nos centramos un poco. Y luego hubo otro momento realmente lamentable cuando el Black Lives Matter tuvo manifestaciones por todo el país y hubo también en Washington, y hicieron despejar la plaza que hay al lado de la Casa Blanca, y Donald Trump se fue a una iglesia y se puso a hacer el tonto delante con una Biblia, ¿no? El problema de la Biblia es un problema significativo, pero él se llevó a la plana mayor y al jefe del Estado Mayor, que por supuesto dijo que él no estaba como un prop, como una figura de decorado para estos manejos de estas fantasías autócratas de Donald Trump, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de Trump? Pues que los militares están enfermos de wokismo, bla bla bla, y que él también pues va a acabar con todo esto y volver a, pues, no sé, a MacArthur o lo que él considere que deben ser los militares, ¿no? Pero los militares sí, efectivamente hay una clara sumisión, obediencia al poder civil, pero claro, no están para hacer de... ¿qué era? ¿Nueva Zelanda? ¿O no? Estaba el jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa. El ministro de Defensa empezó a hablar de cosas políticas y el jefe del Estado Mayor se fue, ¿no? Pues ese es el problema con los oficiales de carrera. Él tenía gente también manzanas podridas de los militares dentro de la Casa Blanca que le malmetían, pero bueno, el problema de Trump es que muchísima gente de la que ha trabajado con él ha salido tarifando y tiene una pésima opinión de Donald Trump. O sea, gente que ha estado en la habitación, el despacho oval, no sé si ocultando o llevándose papeles, pero y alguna de las cosas más demoledoras. Él también tiene una mala relación en el sentido, pues ya se metió con el senador McCain, que él dijo que prefería a los héroes que en lugar de tal. También está la atribución esa que en una celebración del desembarco de Normandía dijo, estos son suckers, los que estaban en los cementerios militares, ¿no? Como que el que muere o el que sacrifica su vida es un gilipollas y él es muy listo. En fin, todo esto
forma parte, pero él no le impida pues funcionar en ese sentido de apelar a estos valores tradicionales, patrióticos, y el colmo de esta generación es que se presentó en el cementerio de Arlington, militar de Arlington, que se supone que es el lugar más sagrado del servicio militar a los Estados Unidos, porque es donde entierran a sus muertos militares, a sus caídos, y hizo un montaje allí intentando hacer un vídeo de campaña, ¿no? Es que es un maltratador en serio, para el que nunca llega a una orden de alejamiento. En Europa no tiene amigos, ¿no? Bueno, sí, hombre. No, hombre, ¿cómo no? El problema de Trump es que empezó en 2016 con lo de Make America Great Again, que era un eslogan, ¿de acuerdo? En America First no se le ocurrió a él. En America First es lo que utilizan los pronazis para la neutralidad forzada en los años 30. Sí. Pero el America First no es de él, pero él es el de Make America Great Again. Ese eslogan se ha traducido en una visión del mundo y en una internacional política, donde por supuesto Alternativa por Alemania, Le Pen, están detrás, y Orbán en un gobierno. Pero gobiernos Orbán. Ya, Orbán, pero es muy poco tranquilizador pensar que Marine Le Pen y el Frente Nacional y Alternativa por Alemania están fuera de gobiernos. Yo no sé, en las últimas europeas, Alternativa por Alemania fue la segunda formación política más votada, y ya estamos viendo lo que está pasando en Francia, ¿verdad? Entonces, digamos, todos estos partidos, más allá de Orbán, hay mucha gente que se va a sentir muy revalidada en Europa, ¿no? Y los más extremistas en la derecha italiana, aunque Meloni, bueno, pues sea capaz de, bueno, pues funcionar, pero pues se sentirán estupendamente, y todos los vídeos que ha hecho Trump para Abascal, pues también. Habrá mucha gente que se va a sentir muy reivindicada y muy a gusto en Europa, a pesar del tremendo riesgo y amenaza que representa para Europa una victoria de Donald Trump. Sí, bueno, buenas tardes. Pero volviendo a lo que nos convoca hoy, de la derrota segura del empate técnico, no sé cuándo se planteó quién era la derrota segura y quién era el empate técnico ahora mismo. Y has dicho que, bueno, que parece ser que efectivamente quien va a ganar es Trump, pero va a ganar en tanto en el colegio electoral como en el voto popular, se da por seguro. Vamos. Que ahí puede haber parte de lo que has comentado en cuanto a la reivindicación y la limpieza que puede argumentar. Cambia bastante. La derrota segura es una referencia a Biden. Biden en sus condiciones, si hubiera seguido como candidato del Partido Demócrata, ahora no habría ningún misterio sobre el resultado de las elecciones. Hubiera ganado Trump, pero sin ninguna duda. No hubiéramos llegado a estas alturas del empate técnico. Entonces, esa transición que hablamos en el título de la ponencia es de Biden a Kamala Harris. Y ahora es el empate técnico. Entonces, el sistema electoral es tan peculiar, como hemos intentado explicar, que los republicanos, o Trump, tiene una ventaja en el voto electoral. ¿Por qué? Porque hay muchos más estados republicanos que demócratas, y digamos que ellos tienen más a mano, como ya ha ocurrido 2 veces, con él mismo y con W. Bush hijo, de alcanzar ese número de 270 que no se tiene que relacionar o no está vinculado con una mayoría del voto popular. Pero el voto popular no vale nada. Bueno, vale. Pero es el problema, el problema de digamos, la traumática experiencia que tenemos con Donald Trump es que hay mucha gente que le vota pero no lo dice. Y entonces este es el miedo de que otra vez estemos en 2016 y que el empate técnico lo que esté enmascarando es una ventaja significativa
de Trump. Pero esto es una presunción. Cuando tú atraes gente que normalmente no vota, ¿no? Me acuerdo en 2016 había un analista político que decía: no, yo tengo familia en Ohio, por ahí, y en noviembre, por supuesto, van a cazar. Y habían suspendido el viaje de caza para ir a votar. Dice, yo me di cuenta ahí que algo estaba pasando, pero no hasta el punto de decir, oye, que Trump puede ganar las elecciones. Entonces ahí estamos, en esa nebulosa traumática. Una compañera nuestra experta, sí. Si gana Kamala, pero en el voto popular. Yo no quiero que salgan con la impresión de que yo estoy diciendo que va a ganar Trump las elecciones. Yo estoy diciendo que hay que pensar en esa posibilidad. O sea, que no, porque Kamala haya reunido $1.000 millones en donativos desde que se hizo cargo de la candidatura, porque Kamala tuviera una exitosa convención, porque haya elegido un buen número 2, o porque lo hizo bien en el debate con Trump, todos esos factores no se puede extrapolar necesariamente que ella va a ser la ganadora de la elección general. Pero ¿no? si tiene más votos pero no tiene el colegio electoral, la pasará como le pasó a Gore. Exacto. Y como le pasó a Hillary Clinton. Sí. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Ella va a perder por ser mujer? Ese techo de cristal, ¿no? Esta es la pregunta del millón de la política de Estados Unidos, ¿no? Hillary Clinton, ¿por qué perdió? ¿Porque era mujer o porque era Hillary Clinton? ¿O porque estaba compitiendo con Donald Trump? Por orgullosa. Bueno. Yo tenía una pregunta sobre, bueno, si gana Harris, más o menos sabemos qué podemos hacer en Europa y es un escenario que podemos manejar. Si gana Trump, es verdad que a partir de 2016 hemos aprendido mucho, pero el mundo en el que Trump fue elegido en 2016 y el mundo de ahora es completamente diferente, por muchas lecciones que hayamos aprendido. Y es verdad que hemos ido medio espabilando por el camino y hemos ido tomando, y hablo de Europa y no de España, porque personalmente creo que España no pinta nada, por así decirlo, en la discusión. Hemos ido aprendiendo y hemos ido tomando medidas, pero por muchas medidas que tomemos, ahora tenemos 2 guerras y un mundo muchísimo más fragmentado, los BRICS ahora en Rusia, etc. Si gana Trump, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que has apuntado el día 6 perfectamente el contexto internacional en el que se producen estas elecciones. Y para mí ese contexto internacional está definido por autocracias cada vez más perfectas y más coordinadas, y democracias cada vez más imperfectas y más divididas. Y el resultado, siento decirlo, no es incertidumbre, es peligro, es conflicto. Antes la disuasión pues funcionaba, ahora vemos que incluso actores no estatales como Hamas se le ocurre que puede hacer el 7 de octubre, ¿no? Yo creo que está muy claro cómo esta alianza sin límites que habla Xi Jinping con respecto a China y Rusia, pues también Irán forma una parte muy importante, cómo los 3 conflictos o los 3 pulsos están conectados. Por supuesto que hay un revisionismo, o digamos, me hace mucha gracia porque ahora la gente dice, no, es que Israel está intentando construir un nuevo orden. Bueno, ¿y qué llevan haciendo los iraníes desde hace 3 décadas en Oriente Medio? Construir un nuevo orden, claro. ¿Y qué intenta hacer Rusia con Ucrania? Construir un nuevo orden en Europa. ¿Y qué está haciendo China con su matonismo? Porque la semana pasada fue golosa en el estrecho de Taiwán. Construir un nuevo orden en Asia. Aquí se dice esto de que porque nosotros en Europa ya hemos decidido ser herbívoros, no quiere decir que no estemos rodeados de carnívoros voraces. Y aquí, bueno, pues yo creo que vemos
esas consecuencias, la crisis de los partidos políticos, estos hiperliderazgos, este populismo de, bueno, y no estoy hablando de Hungría, por supuesto, como se pueden imaginar, este asalto al Estado de Derecho, todo esto nos pasa factura, ¿no? Nosotros creo que en Europa todo el mundo tiene claro que hay que invertir un poquito más en defensa, tomárselo un poquito más en serio. España, ¿dónde está? Efectivamente, en el vagón de cola. Pero si no tenemos presupuestos, ¿cómo vamos a invertir más en defensa? Para empezar a hablar, ¿no? Entonces, yo creo que, fíjate, coincido en que desde el 2016 venía siendo hora de espabilar. Desde la invasión de Ucrania, por supuesto que era hora de espabilar, pero yo no soy muy optimista. Nos veo perdiendo el tiempo miserablemente. Pero mira, ¿no? que en Moldavia lo hemos salvado por el... Ya, bueno. En fin, qué consuelo más pobre, ¿no? Qué mal debemos estar si nos parece muy positivo lo que ha ocurrido en Moldavia, ¿no? ¿Tú querías decir algo? Sí, bueno, supongo que voy a continuar un poco por la línea que estamos yendo ahora, porque también, o sea, mucha gente dice que justamente esto, ¿no? O sea, Europa ha despertado, lo que no se sabe es si se ha levantado de la cama. Bien. Está bien la figura. Y lo que mucha gente apunta que quizás es eso, ¿no? O sea, quizás es una presidencia de Donald Trump lo que necesitamos para terminar de espabilar, hacerle caso a Draghi y darnos cuenta de que somos una potencia herbívora en un mundo de carnívoros. Pero me pregunto también, o sea, si incluso, porque se habla, ¿no? De que ahora incluso dentro de la comisión hay un equipo que está preparando un libro rojo con posibles medidas para responder ante una presidencia de Donald Trump, porque se esperan que pueda haber una guerra comercial. Pero me pregunto si incluso, o sea, tener esa actitud más confrontativa con Estados Unidos también nos puede ser caro, porque empezar una guerra comercial con Estados Unidos, en todo este contexto que estamos hablando, sí, nos demuestra que somos capaces de levantar la voz y de tomar acciones. Pero también ahora mismo necesitamos más aliados que enemigos. Entonces, Hay análisis que, plan provocativo, que dicen que nos conviene una presidencia de Donald Trump, ¿no? En fin. Son ganas de joder. Sí, bueno. Entonces recuerdan que como él recalentó la economía en su primer mandato, pues que y aunque hubo sus pulsos comerciales, pues que Europa se benefició en términos comerciales durante la presidencia de Donald Trump, y que bueno, pues que la necesidad de una independencia estratégica y de que nos tomemos en serio y abandonemos esta idea que se puede tener sin seguridad sin invertir en defensa, bueno, pues que en ese sentido pues que Donald Trump puede tener un efecto constructivo, ¿no? Pero a mí me parece muy wishful thinking. Yo creo que él viene, digamos, empoderado y como decir, estamos hablando de que es $1 billón de servicios y productos que se intercambian entre estas dos economías, ¿no? Y creo que él viene muy deseoso. Él ya ha empezado a hablar de 10%, luego lo ha subido al 20% de aranceles, aunque esto sería un recargo también a esos pobres votantes de Trump que a lo mejor al final de esta broma pues le va a costar bastante cara, ¿no? Entonces, bueno, pues yo es que soy tan crítico, no me puedo esperar nada bueno de una... Alguien esta mañana me decía, ¿no? A la vista de la columna, dice, es que tú no ves nada bueno en Trump o en la derecha, en el alt-right, me decía, tú es que no ves... Digo, pues no, me cuesta mucho, ¿no? Me recuerda esto a estos que dicen, no, Hitler tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo lo siento, pero es que no veo realmente a alguien que
es capaz de cuestionar los cimientos, de exacerbar las diferencias, de apelar a los peores instintos, de mentir continuamente. Es que yo no veo... yo entiendo que se puedan ganar unas elecciones haciendo todo eso, pero no entiendo que Estados Unidos se beneficie ni mucho menos los europeos con un segundo mandato de Trump. Me cuesta mucho, porque creo que hay problemas que no son opiniones o vamos a pararle los pies a las feminazis y a los woke y al lobby gay. O sea, son cosas que van mucho más allá de la cerrazón o de, digamos, el enquistamiento ideológico. Son cosas fundamentales. Y a mí me parece que el daño es inmenso y que la influencia de Trump es enorme en el mundo. ¿Gane o no gane? Una colega nuestra muy pegada a las redes y muy experta en el manejo de las redes, me decía hace una semana que de la experiencia anterior, que Trump había manejado muy bien eso que eran unas incipientes redes sociales. A la actual, los demócratas están manejando mucho mejor ese mundo que los republicanos. Vamos a ver. Lo cual te producía una cierta expectativa favorable. Donald Trump tenía como 90 millones de seguidores en Twitter antes de que le cortaran el grifo. ¿Qué es manejar muy bien las redes sociales? Manejar muy bien las redes sociales era el lugar donde Trump mentía más. ¿Por qué? Porque las redes sociales no son medios de comunicación, ahí no hay autoridad factual, nada. ¿No? Decía no sé quién el otro día, las redes sociales es donde dices tengo cáncer y te dicen cáncer se escribe con acento, ¿no? Las redes sociales son un pozo, digamos que no creo que sean muy constructivos para nada, pero que es la realización de un viejo sueño político de poder conectar con audiencias sin ninguna mediación. Sí. Eso ¿no? es. Entonces forma parte de ese esfuerzo de deslegitimar a los medios de comunicación y calificarlos como fake news, parte de la élite. Y aquí lo importante es que mis ocurrencias en Twitter y plantear, digamos, yo lo llamo reality politics, plantear la política como si fuera un reality. Es decir, un conflicto permanente, aunque sea sobre cuestiones banales, donde se está discutiendo, donde se pierden las formas, donde se confunde la mala educación con lo genuino, la sinceridad con las malas formas, ¿no? Y es una dinámica pues muy... ¿Quién gana los reality shows? Pues los más estridentes, los más, digamos, los más Trump, ¿no? En ese sentido, si Ronald Reagan aprendió todo lo que aprendió de política en Hollywood, Donald Trump lo ha aprendido en la televisión, ¿no? Entonces, en ese frente mediático, pues lo que vemos son stumps es la palabra en inglés, estos montajes, pero yo creo que él está perdiendo facultades. El meeting en Pensilvania, todo ocurre en Pensilvania, ¿por qué será? En el que durante 39 minutos se puso a escuchar música, una playlist imposible de bailar. A mí me pareció uno de los momentos peores de la campaña, solo comparable a cuando él se puso a discutir con Biden en el debate de Atlanta quién jugaba mejor al golf. Él también se ha hablado mucho de la evidente limitación, incapacidad que tenía Biden, pero yo a Trump le veo cada vez desbarrando más. Son 78. No es una cuestión de números, ¿no? Cher va a cumplir 80 años el año que viene.
y ella sigue creyendo en el amor, en la vida después del amor. No es una cuestión de números, pero yo le veo cada vez, siempre ha sido una cometa sin hilo, pero le veo, en fin, es verdad que al dejar el hueco vacío del anciano de Biden, pues él lo ha ocupado, pero es que cada vez es... El otro día que se puso a hablar de tamaño de genitales, es que no hay día que no sea... siempre pensamos, digo, no, ha tocado fondo. No puede ir más abajo, ¿no? Pero esto es la fosa de las Marianas, no sé hasta dónde puede llegar, porque es que, no sé, todos los días, que si los inmigrantes tienen malos genes que traen a América, que si en Estados Unidos tenemos the enemy within, un enemigo interior contra el que quizá haya que utilizar la fuerza militar. Es que cada día es un... No sé. Sí, él es verdad, porque en el 2016 él hace una entrevista con Time Magazine en el que dice: "It's not the polls, it's the ratings". Yo sé que él vive de llamar la atención, pero es que yo creo que hasta los más evangélicos o los pocos republicanos ortodoxos que queden deben en algún momento sentir algo de... Sí, vergüenza, repugnancia, remordimiento, no sé cómo decirte. Es que son muchas... Dice, no, es que los demócratas están pidiendo al electorado que asuma muchas cosas. Una mujer y además negra y no sé qué. Pero es que los republicanos que están al servicio de Trump también están exigiendo un enorme acto de fe con este candidato, ¿no? Y cómo el Partido Republicano se ha convertido en una caja de eco, de resonancia de sus mentiras, de sus provocaciones, de sus payasadas, de sus conspiranoias. Te quería hacer una pregunta muy sencilla, pero la voy a hacer desde una experiencia personal, ¿vale? Uh-huh. Yo fui estudiante de intercambio en Estados Unidos, en un pueblo de 150 habitantes en Minnesota, uh-huh. Y teníamos... ¿De dónde era gobernador Walz? Bueno, esto hace... No te sabría decir, pero te llevo a la anécdota, sí. ¿Vale? Desde un colegio muy de la América Profunda, teníamos dándonos a chavales de 16 y 17 años clase de gobierno, un congresista en Minneapolis y St. Paul. Y me acuerdo que yo era el único europeo que había en esa clase y era todo gente de vacas y de maíz. Minnesota, como sabes, está en manos de demócratas, pero bueno, esa zona sería mucho más republicana. Entonces, nos hizo una pregunta muy sencilla. Nos dice, ¿es posible en Estados Unidos una dictadura? Nos lo hizo en los años 80. Fue muy divertida la clase, porque, bueno, al final fui el único que sostuve que sí, pero porque tengo mi sesgo europeo, ¿no? Y lo he vivido, ¿no? Allí, evidentemente, todo el mundo de una América profunda decían, no es posible. Y lo decían con orgullo y vehemencia, ¿eh? Y, por supuesto, el congresista, hombre muy inteligente y muy preparado, demócrata, que nos daba la clase, tengo un muy buen recuerdo suyo, además mi padre americano estaba con un cura protestante luterano, también político, de demócrata, sostenía que era imposible. Claro, cuando eso lo pongo en contexto con los que han ganado el premio Nobel de Economía sí. y Acemoglu, aunque sea turco, y Robinson, les dan el premio Nobel porque confirman que las instituciones son los que hacen a los países fuertes y no fracasan, y además lo hacen desde las grandes instituciones educativas americanas, entró en un conflicto con lo que oigo, ¿vale? Y es que tú haces esa pregunta en Estados Unidos, te dicen en los 80 que es imposible, y te lo dice un congresista, y además tienes la élite intelectual del mundo diciéndote que los países fracasan cuando tienen instituciones, la pregunta es muy sencilla. ¿Es posible una dictadura en Estados Unidos con Trump? El punto de partida de Estados Unidos y de la idea de América es que ellos son excepcionales. ¿Ellos son excepcionales. Hay un viejo sermón
de John Winthrop, que habla de América como a shiny city upon the hill, una ciudad brillante sobre la colina. Es decir, nosotros somos un ejemplo para el mundo. Por lo menos esa frase del siglo XVII fue utilizada y doblada y repetida como un pretzel por Ronald Reagan, ¿no? Esta idea de que nosotros no solo somos especiales, somos un ejemplo para el resto del mundo, y esto forma parte de una tradición muy americana, ¿eh? Nosotros somos la democracia más antigua, nosotros pusimos fin al viejo régimen mucho antes que a los franceses se les calentara la guillotina, y eso es un factor. Al mismo tiempo, en la historia de Estados Unidos siempre ha habido momentos de populismo, de amenaza autoritaria, como dentro de las instituciones hemos visto políticos, en fin, muy poco democráticos. Nos podemos remontar a Andrew Jackson, el séptimo presidente, nos podemos remontar, siempre asociados con momentos de crisis económica. Nos podemos adentrar o remontar a las crisis en el sector agrícola a finales del siglo XIX y el partido de People's Party, el Partido Populista, que fagocita al Partido Demócrata. O por ejemplo, durante la Gran Depresión, el gobernador de Luisiana, el predicador que era un antisemita repugnante, pero utilizaba la radio y era eminentemente popular. El macartismo es otro momento en esta tradición, digamos, de caza de brujas y de autoritarismo y de subvertir el sistema, y en ese sentido pues Donald Trump forma parte también de esto. Hay novelistas que han escrito sobre esto, Philip Roth, La conjura contra América. Hay unas imágenes que son realmente... a mí no se me olvidan, y es el gran meeting de los nazis en el Madison Square Garden en 1939-38, ¿no? En ese sentido, creo que esa posibilidad siempre ha estado, pero ese supremacismo, ese excepcionalismo, esto de aquí esto no puede ocurrir, es lo que les ha salvado, y al final ha sido una mera cuestión de suerte que un demagogo con tintes, con inclinaciones autocráticas, que es un evidente peligro para la democracia, llegase a la Casa Blanca. No, yo creo que es perfectamente posible, porque el plan de Trump es subvertir el sistema de checks and balances y sublimar el poder ejecutivo. Estados Unidos es un país muy violento, pero desde que le pegaron un tiro a Alexander Hamilton, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que esa violencia salte a la política. Yo creo que no han llegado, pero hay mucha gente que piensa lo contrario. Alguien tiene preparado ahí una copa de vino, y os recuerdo que hay fútbol. No, bueno, entonces no se hable más. No se hable más. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos al fútbol. Venga.